Muy bien, espero que todos del otro lado se encuentren estupendamente bien, donde quiera que estén, haciendo sus trabajos y su situación problemática, sea cual sea, puedan superarla poco a poco, con buena actitud y que de todo se aprende, después de todo, ¿no? Una vez que pasa ese asunto que nos aqueja o que nos está contrariando, siempre trae consigo aprendizaje. Es acumulativo el aprendizaje. Hoy en rápidamente, y voy a hacerle honor rápidamente, haciéndolo de manera no tan demorada, de manera muy rigurosa, no tanto, yo diría que más bien todo es cuestión de doxa, de opinión, aunque sí trayendo algunas bases, no diría epistemológicas, eh, ni tampoco un tanto de este origen de las palabras etimológicamente y tal, sino más bien la palabra en cuestión, acercándonos a ese significado con algunos significantes de los que voy a hablar aquí. Por supuesto que cada palabra responde a un contexto determinado y unido a otras palabras va a alterar su significado o modificarlo para unos fines muy específicos. Así son las palabras. ¿Qué les puedo decir? La palabra en cuestión es adaptación. ¿Qué es adaptarse? Trata de moldear nuestra situación, ser flexibles, es una cuestión muy favorable para adaptarse, ¿sí? Maleable, y esto significa poca rigurosidad. Lo riguroso más bien es como el antónimo de adaptarse. Alguien que está rígido no se adapta, está fijo. Y la adaptación, este proceso de cambio, esta siquiera posibilidad de cambiarse de un lugar a otro, no está muy, no se lo puede permitir porque está muy arraigado en cierta situación. Esto se parece mucho a un dogma. El dogmatismo epistemológico va de eso, ¿verdad? Los dogmas del empirismo también. Pero en cuestión, adaptarse tiene que ver con una función determinada como consecuencia de la selección natural, así es una definición que hay por allí, y de esta forma podemos entender la diferencia entre adaptación y asactación o exactación con E. Sin embargo, muchos de los que se deriva la morfología, que es las formas, y la fisiología, que son formas físicas justamente, por eso es que existe la palabra morfema, ¿verdad? Que es la forma que tiene estos códigos, ¿no? Que son de alguna manera arbitrarios y que se le asigna un sonido y que va como una unidad mínima, al principio sin significado, pero acompañadas con otras. Una vez más, el contexto va a darle significado y a conjugar una palabra. Esto tiene que ver con la lengua desde el punto de vista de su estructura. Sin embargo, muchos morfólogos o fisiólogos funcionales defienden el término de adaptación y lo definen como una función en términos del papel de la mecánica de un carácter fenotípico, ¿sí? La forma. Y esto de la mecánica tiene que ver con los procesos que siguen a una forma de relacionarse entendiéndose con otro objeto, como un engranaje, ¿verdad? Que esto va adoptando una forma según la cuestión que implica a otro en esta dinámica causa-efecto, ¿sí? Ya vamos a entender esto mejor. Las adaptaciones biológicas, yo aquí hablé de la autopoiesis del maestro Maturana, ¿sí? De cómo nuestro cerebro también, porque es pura biología, ¿no?
haces el proceso de adaptación entendiéndose la neuroplasticidad que ocurre y que hace posible el aprendizaje, porque el aprendizaje después de todo es cambio, ¿sí? Un cambio requiere permanentemente un proceso de adaptación. Entonces, ¿qué decir de la adaptación en definición concreta, estilo diccionario? Es la acción o el efecto, o las dos cosas, de adaptarse y requiere un proceso de cambio, una adecuación, una aclimatación, te adaptas al clima, una especie de amoldamiento, de acomodo, de acomodación o acople. Esto son términos que son palabritas significantes que nos pueden llegar a acercar un poquito más al significado de adaptación, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre la biología. La adaptación biológica es un proceso fisiológico, rasgos morfológicos o modo de comportamiento de un organismo que ha evolucionado en el tiempo mediante la selección natural. Ya les decía al principio el término bueno, hace rato también yo tengo un video por aquí de autopoiesis de Humberto Maturana que habla de que en cualquier entidad biológica que generalmente funcionan en comunidad, hay este proceso de perpetuarse en el tiempo para la sobrevivencia de la especie, ¿no? Y de tal manera también las expectativas de que siga existiendo a largo plazo y que se reproduzca ese mismo sistema o esa misma especie en cuestión va a depender de cómo se adapte a los cambios. Tiene un significado, como vemos, fisiológico y un proceso de cambio que es el término que queríamos traer para la evolución, procesos evolutivos. Por ejemplo, hay un proceso evolutivo de cambio fisiológico natural en nuestra desarrollo, evolución o ecología del desarrollo humano, como diría Uriel Bronfenbrenner, que no solamente va del ente o del onto, que es algo biológico natural, sino que va en dependencia del otro. Entonces ya el innatismo, por una parte, tiene una función, pero también el empirismo, que es la experiencia que se deriva del contacto con el otro, ¿no? Y de nuestro ambiente y nuestra ecología, que justamente es lo que significa el entorno en la cual ocurre el desenvolvimiento o la evolución, ¿no? Y con ello cambios progresivos que terminan desarrollando. Por ejemplo, un niño tiene un proceso de cambio, es un periodo muy específico del crecimiento del ser humano, también pudiéramos llamar más adelante la temprana infancia, la niñez, la adolescencia. Antes pudiéramos hablar de la pubertad, la adultez, si eres un adulto joven, qué es lo que pasa fisiológicamente en todos estos procesos que influye a nivel cognitivo, porque hay un proceso de cambio también en nuestro cerebro que termina de consolidarse y hay una neuropsicólogo que habla de eso en cuanto al cerebro adolescente. Y yo en una oportunidad también hablé de eso aquí. Hay un proceso de cambio. Jean Piaget, Vygotsky hablan permanentemente de los procesos evolutivos para la adquisición de una lengua. Hay cosas que deben ocurrir o fenómenos en este periodo de los 0 a los 5 años, donde está el periodo crítico del aprendizaje, ¿no? Pero más adelante también en la adolescencia nos dice esta neuropsicólogo y una madre que hizo unos estudios muy interesantes sobre el cerebro adolescente. Ella nos hablaba
de cómo hay una ventana muy importante también en el periodo de la adolescencia y que ocurre también allí mucho aprendizaje, como que si se abriera una ventana y va llegando como a la adultez temprana, eso de los 30 años, y por ahí va la cosa. David Bueno también habla de eso y la doctora Jensen, que yo hablé de eso aquí, sí, sí, hablé de eso aquí. Franz Jensen, la doctora Franz Jensen, el cerebro adolescente. Aquí estaba tratando de recordarlo. En fin, hay un proceso de cambio, ¿sí? De lo cual, o para lo cual, eh, innatamente, porque es un proceso biológico que ocurre prácticamente sin mayor esfuerzo, ¿no? Todo es cuestión del ambiente en donde nos desenvolvemos, que por supuesto va a influir en cuanto a un estímulo que va a exigir una respuesta o va a tener como consecuencia una respuesta, y esto se debe o se deriva del proceso de cambio. Un cambio requiere adaptación y un proceso está involucrado siempre un cambio, ¿verdad? Un proceso es moverse de un lugar a otro, lo mismo que el aprendizaje, ¿no? Aprender, que yo lo definí aquí en algún momento, aprender con H, ¿verdad? Aprender requiere siempre un proceso de cambio, ¿sí? El aprendizaje justamente tiene esa definición, ¿no? Proceso a través del cual se adquiere y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Note que es un proceso que se adquiere. A las habilidades se desarrollan, ¿sí? El resultado, por supuesto, va a depender de la atención. Y esta atención va a repercutir mucho en el aprendizaje, en sostener el aprendizaje, en asimilar el cambio que se debe hacer. Porque hay factores externos que tienen que ser permanentemente evaluados, razonados y observados. eh, y así justamente estos factores van a influenciar eh, nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo evolutivo, ¿no? Que esto parece redundante, ¿no? Una evolución es un desarrollo, un proceso de cambio que tiene ciertos, no sé, vamos a llamarle así, aunque no están estandarizados, cada ser humano tiene, justamente por ser auténtico, eh, su propio ritmo de aprendizaje. Más allá de que algunos hablan del estilo de aprendizaje, pero todos tenemos y podemos manejar los estilos de aprendizaje distintos, algunos en mayor proporción que otros, por aquello de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pero sí que es una manifestación distinta de la inteligencia. Más allá de un pluralismo de inteligencia, hay diferentes manifestaciones. Algunos pueden desarrollar una más que otra en este proceso de cambio. No queriendo decir con esto de que sea un estilo de aprendizaje que unos tengan y otros no posean para nada, ¿no? Pueden destacar en unos más que otros, pero todos tenemos de alguna manera ganado los diferentes aspectos de las inteligencias o manifestaciones de ellas. Aquellos que habló Gardner, ¿no? Howard Gardner, una vez más, que tiene que ver con lo kinestésico, lo que tiene que ver con temporoespacial, inteligencia típica y clásica, matemática, numérica, lógica, de lengua, que son las que más se destacan o tienen su énfasis en el campo académico, ¿no? Y que se le reconoce en ella cierta rigurosidad y se circunscriben en las ciencias duras, ¿no? Este análisis sociológico y esta distinción que nos gusta siempre categorizar, ¿no? Va desde hace mucho
Y creo que el padre, en estos días estaba leyendo y escuchando un podcast también, aparte de la lectura que también hice, y no por primera vez, ya yo había hablado de esto, Augusto Context, ¿sí? Él es el padre, en algún momento tengo que hablar de él, por cierto, Augusto Conte, ¿sí? Augusto Conte, que es el padre de la sociología, ¿no? Filósofo francés. Y él, por eso me acuerdo de él, porque siempre está eh, haciendo estos aportes, sí, la sociología, o los hizo, ¿no? Los hizo. Estamos hablando de que él nació en 1798 y murió en 1857. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII. Y nada, él nos habla mucho del positivismo, ¿sí? Y de las ciencias rigurosas, también las ciencias sociales. Y tuvo un impacto en el siglo XX, yo diría que hasta nuestra época, ya siglo XXI. eh, bueno, su impacto más grandioso ocurrió en el siglo XIX, el de Augusto Comte. No, pero yo creo que eso se ha arrastrado al siglo XX y el siglo XXI, porque nosotros vemos que todavía se divide en diferentes materias y se categoriza el aprendizaje en asignaturas y todo eso, y está bien para cierto orden, pero el cerebro no funciona de esa manera, sino funciona de una manera más holística por aquello de la neuroplasticidad. Y de eso va el aprendizaje. Más adelante voy a profundizar en esto de Augusto Context, porque lo voy a dejar así en el aire, pero lo que queremos decir, y ya para concluir, es que adaptación requiere un proceso consciente, es cambio progresivo y es más que riguroso, ¿no? Es maleable, tiene que ver con el aprendizaje, porque el aprendizaje es justamente es un proceso de cambio, y estos cambios que no son solamente lineales, a veces hay que retroceder, retomar, por eso es que es holístico, y eso por supuesto tiene que ver con la flexibilidad de las neuronas, la neuroplasticidad, que en este momento reconocemos mucho mejor de manera más empírica gracias a los avances de la neuroimagen, de la neurociencia y de cómo funciona nuestro cerebro, que hoy al menos lo entendemos mejor que antes. Por eso es que ahora existe la neurodidáctica y por eso es que ahora hay un carácter más, si se quiere, riguroso científico de la pedagogía, que es la neurodidáctica, ¿no? Y de eso va el desarrollo humano también, ¿no? De adaptarse a los cambios. La adaptación es algo que ocurre de todas maneras, pero que cuando nosotros nos resistimos a ella, sí que nos cuesta salir adelante, ¿no? Por eso es que existen, por ejemplo, las... eh, sí, de aquí en algún momento tendríamos que hablar cómo esto tiene mucho que ver con aquellas fijaciones que nosotros tenemos, que más allá de una fijación al extremo, pudiera llevarnos a estas cuestiones que se deben a los vicios, concretamente, a eh, sostener un estilo de vida que puede ser tóxico, traumático, ¿sí? Y que no salimos de un ciclo, de un círculo vicioso, ¿sí? Y es por eso, porque a veces sí que hay resistencia al cambio y negación, por así decirlo, a adaptarse a otra cosa, porque ya estamos adaptados y tenemos un surco cognitivo, yo diría más bien muy arraigado y que nos cuesta salir de eso, ¿no? Y eso crea justamente adicción a algo, a alguien, a cierto patrón de conducta ya muy estereotipado que nada se resiste completamente al cambio y no deja que fluya el
proceso y por tanto no hay adaptación. Y esto por supuesto genera muchos problemas asociados. Ya lo voy a dejar hasta aquí porque rápidamente ya vamos a hablar de otra cosa más adelante en cuanto a lo que son, ya decía, ¿no? Las adicciones en cuanto a Augusto Context y esta categorización del positivismo que todavía se lleva hasta el momento porque se dividen las asignaturas como que si fueran unas cajas de categoría y muchas veces se desprecia aquellas cuestiones como materia menos rigurosa, blandengues y que tienen que ver con el arte, con las ciencias sociales, que muchas veces son muy infravaloradas, ¿sí? Y otra cosa que voy a hablar más adelante tendría que ver con cómo la neuroplasticidad, efectivamente, ya lo he dicho, pero debería profundizarlo luego, tiene mucho que ver con la adaptación, ¿sí? En nuestro proceso de vida y los cambios, que es lo más normal que ocurra, y cómo nosotros tenemos que sobreponernos y no solamente sobrevivir, sino tener una calidad de vida elevada cada vez más o lo mejor posible, sobreponiéndonos a los, las dificultades. Y esto tiene que ver mucho con los cambios de paradigma que a veces tengamos que en nuestra vida hacer, ¿no? Cada quien en su ecología del desarrollo humano, en su contexto, que es lo mismo, en su devenir, ¿no? Y esto responde justamente a la auténtica identidad que es cada quien respondiendo a, por supuesto, a sus circunstancias, como decía José Ortega y Gasset, ¿no? Muy bien, hasta aquí lo voy a dejar. Chao, chao, nos vemos en la próxima.